Hola, mi nombre es Alberto García y voy a mostrarles el montaje de un cajón de altura 187 con costados metálicos en el sistema de costados de doble pared Avantec U. Para armar nuestro cajón vamos a necesitar un par de costados, un izquierdo y un derecho de altura 187, un piso. Es obligatorio que este piso tenga 16 milímetros de espesor o 15, dependiendo de la marca del fabricante de los tableros. Algunos lo hacen con 15 y algunos en 16. Debe ser obligatorio 15 o 16. Vamos a necesitar una trasera de madera también 15 o 16 milímetros. Un par de sujeciones para el frente. Existen versiones con taquetes y versiones atornillables. Esta vez lo vamos a hacer con esta versión que es atornillable. Esto es para los costados de 187. Vamos a necesitar también un estabilizador. Como el ancho de cajón que vamos a fabricar es de 40 centímetros, 400 milímetros, solamente necesitamos una pieza, un estabilizador, un par de perfiles decorativos, un frente, una corredera cuadro. Esto es de la familia cuadro, pero esta es exclusiva para el sistema de costados de doble pared Avantec U. Una izquierda, una derecha y la tornillería. Vamos a armarlo. Para hacer el corte de nuestro piso en ancho, necesitamos tener claro cuál es el ancho interior de nuestro gabinete y a esa medida restar 24 milímetros. Eso nos va a dar el ancho del corte de nuestro piso. Y para el fondo necesitamos tener claro de qué longitud es nuestro costado. En este caso lo estoy haciendo de 500 milímetros. Estas informaciones vienen aquí grabadas también. Este costado es de 500 milímetros. Entonces, para el corte de mi piso debo restar a esos 500 milímetros, debo restar 21 milímetros y el resultado es el corte para el fondo de mi piso. Para insertar el piso en nuestros costados, el costado tiene aquí una ranura, tiene una cavidad que es donde van a entrar los 15 o los 16 milímetros del corte de nuestro piso. Y este sobrante que tiene metálico me indica que es la parte trasera del costado. Entonces lo voy a poner en la mesa de trabajo y ahí puedo insertar el piso así, haciendo escuadra con la mesa y con el mismo costado. Ahí puedo ya atornillar directamente. Una ventaja que tiene el sistema de costados es que no debemos ranurar, no hay que hacer algún mecanizado especial para poder unir el costado con el piso. Ahí directamente puedo atornillar. Vamos a atornillarlo. Los tornillos que voy a usar ahora para poder unir el piso con el costado son de 13 milímetros de longitud y 3.5 milímetros de diámetro. Esos son los que recomendamos para el piso. Ahora es el turno de la trasera y para hacer el corte necesitamos lo mismo que hicimos con el piso, la medida interior del gabinete menos 24 milímetros. Eso nos va a dar el ancho de nuestra trasera. Y de altura debe tener 140 milímetros y medio. Tengo la trasera de madera ya lista, pero ahora tengo que hacerle dos perforaciones donde van a ir los tornillos que unen con el costado. Y para esto, desde la parte de abajo hacia arriba, la primera perforación debe estar a 28.5 milímetros y de ahí, de esa perforación del centro hacia la segunda, debe haber 86 milímetros y medio. Estas perforaciones deben de estar con un diámetro de 4 milímetros y de lateral hacia adentro debe haber 6 milímetros. Esas perforaciones que acabamos de calcular y trazar en nuestra trasera deben de hacerse con las mismas medidas en los dos lados. Una vez que ya las tenemos
marcadas y hecha la perforación, va a coincidir con estas perforaciones que tienen estas partes plásticas del mismo costado. Ahí es donde va a coincidir. Ahora vamos a atornillar. Los tornillos que recomendamos para esta parte de la trasera es de longitud 32 milímetros y 3.5 milímetros de diámetro. Para unir la trasera de madera con el piso, nos vamos a ayudar de este estabilizador plástico. En anchos de 60 centímetros de gabinete debemos utilizar uno. Si el gabinete tiene de 60 y hasta 80, debemos usar 2. En el caso de que tenga más de 80, debemos usar 3. Y si el ancho del gabinete es hasta de 1,20, entonces tenemos que utilizar 5. Los tornillos que recomendamos para instalarlo son de 13 milímetros de longitud y 3.5 de diámetro. Ahora es el turno de calcular las perforaciones para colocar la sujeción del frente. Y aquí tengo este esquema donde tengo las medidas desde la primera perforación hasta donde termina la corredera cuando el cajón ya está montado. Hasta ahí tengo 51.3 milímetros. Y después, más hacia abajo, hay un espacio que se le llama aire. Ese aire lo decide el fabricante de los muebles. Puede ser 1 milímetro, 2 o 3 milímetros, no sé, lo que el fabricante decida. Nosotros necesitamos 1.25 milímetros de aire por si más adelante se quiere colocar un dispositivo que combine el cierre suave de la corredera con un push to open. Para combinar los dos sistemas, pues solamente necesitamos 1.25 milímetros de aire. A eso se le debe sumar la cobertura, que es lo que se quiere cubrir del piso. Por ejemplo, si yo en el piso tuviera 19 milímetros en todo el piso y solamente quiero cubrir 16, entonces aquí tendría una fuga de 3 milímetros y mi cobertura sería de 16. Entonces, para la primera perforación tendría que sumar los 16 de mi cobertura más el aire que yo decido, más 51.3 milímetros. Y el resultado es la distancia que voy a tener que medir desde la parte inferior del piso hacia arriba. Y eso va a ser mi primera perforación para la sujeción de frente. Ya calculamos esa distancia y hacia arriba las 4 perforaciones entre una y otra vamos a tener 32 milímetros. Esto tiene 4 perforaciones y cada una tiene 32 milímetros en esa misma línea, y ahí vamos a marcar. Ahora vamos a calcular la distancia que hay desde el centro hacia el lateral del frente. Para calcular la distancia del lateral hacia el centro de la perforación, de aquí, del centro hacia el lado interior del gabinete, tenemos 14 milímetros. A esos 14 milímetros se debe sumar la cobertura, y es lo mismo que hacíamos con el piso, solo que ahora con el lateral. Si yo tengo el costado de 19 milímetros y quiero cubrir solamente 16 milímetros, quiero que quede aquí una fuga de 3. Entonces debo de sumar 14 más los 16 que quiero cubrir. Y el resultado me va a dar la distancia de el lado lateral de mi frente hacia el centro de la perforación. Listo, ya tengo las marcas de donde debo perforar para colocar la sujeción de frente. Vamos a atornillarlo. Listo, tengo atornilladas ya mis sujeciones de frente. Vamos a instalarlas. Por último, para terminar de armar nuestro cajón, vamos a poner un perfil decorativo. No es opcional, es parte del cajón y lo hay en diferentes colores.
Esto se puede elegir libremente. Puede ser un color nogal, roble, aluminio, cromo, acero o el mismo color del costado. En la parte de atrás todos los perfiles tienen una costilla que se debe insertar en las grapas que tiene el mismo costado. Para el montaje de la corredera cuadro lo hacemos sobre el sistema 32, 37 milímetros hacia adentro, y recomendamos utilizar tornillos Euro para la perforación de 5 milímetros. Recomendamos también utilizar 4 tornillos por cada corredera para un buen soporte de carga. Para colocar el cajón necesitamos ponerlo sobre las correderas, llevarlo hasta el final, hasta escuchar un clic y listo, ya está instalado. Y así de fácil es como se construye un cajón de altura 187 milímetros en el sistema de costados de doble pared Avantec U.